charlar contigo. Y hoy la charla dice ley de drogas, el fracaso de la prohibición, ¿no es cierto? A Sí, mí me gustaría que vos nos des una mano en cuanto a, hoy en día la gente sigue cayendo presa en una requisa porque existe todavía una ley de drogas o una ley de estupefacientes, que es la 23737, y que es la que hace que todavía la gente siga cayendo presa, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y cuando nosotros hablábamos de fracaso, es porque justamente pensamos que hubo muchos avances, por suerte, y por la lucha de todos los colectivos y toda la gente que trabaja en la movida canábica, que se ha logrado algunos avances, ¿no? La misma ley 27350, que si bien te siguen metiendo preso, abrió otro paréntesis, abrió un abanico nuevo como para que la gente pueda trabajar un poco más. Y bueno, qué mejor que tenerte a vos. La propuesta en concreta era charlar en principio para que quien no lo sabe sepa que existe la ley 23737, la ley de drogas, que es la que hace que la gente vaya en cana, ¿no es cierto? Y bueno, y después lo seguimos charlando. ¿Qué te parece? perfecto. Sí, porque la verdad que tienen que saberlo porque es la ley vigente y porque como yo explico, para que se entienda, los operadores judiciales, los magistrados, magistradas, fiscales y fiscalas que trabajan en el Poder Judicial, no pueden hacer de cuenta que no existe la ley, y les parezca justa o injusta, más allá de la posición filosófica, jurídica o personal que puedan tener. El tema es que es una ley que tienen que aplicar. El sistema judicial está obligado a aplicar la legislación que tiene. Entonces, en tanto existen políticas criminales, que la política criminal no la define el Poder Judicial, la define el Poder Ejecutivo, en tanto existen políticas criminales sancionatorias de ciertas conductas, el sistema judicial el penal, digamos, que trabaja de eso, tiene que trabajar con lo que tiene, que es esta ley. Entonces, a ver, para que se entienda, no es que cuando el policía le lleva el caso al fiscal se puede hacer el sota, para que se entienda. O el juez puede decir, no, esto no, porque no estoy muy de acuerdo, no, o tiene que tener un argumento, o sea, tiene que fundamentar muy bien si quiere apartarse de la legislación vigente o bueno, por ahí en el caso de la situación, sopesa los criterios, las cuestiones jurídicas de una manera que permite una solución favorable a la persona imputada. Pero el problema que tienen la mayoría de las personas que quieren acceder a cannabis medicinal, a cannabis en realidad, y que acceden hoy a través de autocultivo, porque es la vía de acceso, o por cultivo solidario, que quiere decir que alguien cultiva para ellos. Y todo esto está, digamos, dentro de una de las conductas que la ley expresamente sanciona con una pena muy alta de prisión. El problema que tienen esas personas es que la persecución, por más que después judicialmente pueda terminar bien, el solo hecho de estar involucrados en una causa penal, en un proceso, que se los allane, que se los detenga, que se les secuestran las plantas, ya es el daño principal. Esto lo quiero decir. O sea, hay una ley, que ahora voy a explicar un poquito el devenir y cómo se aplica en el marco de qué, y una política criminal que se impulsa principalmente a través de las fuerzas de seguridad, que son las que desarrollan estas políticas, y después se judicializan los casos. Por más que después los magistrados, magistradas tienen que trabajar con esos casos y esa ley, no pueden no hacerlo, digamos, no es optativo para ellos. Una vez que intervienen, pueden tener alguna solución cuando están viendo, por ejemplo, que no hay afectación del bien jurídico tutelado, ver que la conducta de la persona cuando cultiva es en favor de su salud y no en contra, hacer un análisis de este tipo y terminar favorablemente la situación para la persona que estuvo en su momento procesada. Pero todo el daño que le produjo hasta la resolución esa, la política criminal concreta, la intervención sobre su vida, el secuestro de las sustancias, de la planta, es irreparable, no tiene vuelta Claro. atrás. Entonces,
es muy importante que la gente conozca cuál es el régimen jurídico vigente y que sepa quién tiene la llave para modificarlo, digamos, y por qué es importante que se exijan estas modificaciones a fin de que cesen determinadas persecuciones, determinadas políticas criminales y principalmente no se afecten derechos humanos de personas que lo que quieren es cuidar su salud o tener una mejor calidad de vida. Porque Mira, este es el quid de la cuestión, claro, este es el quid de la cuestión. Sí, hay que entender que nosotros tuvimos la mala suerte de nacer en el siglo del prohibicionismo, porque esta es la realidad. Eh, en el siglo XIX el cannabis no estaba prohibido y era, ni claro. siquiera se planteaba en esta lógica. Nosotros nacimos en el único, hace 10.000 años que está el cannabis en la Tierra, hace 10.000 años que los seres humanos se relacionan con esta planta y nosotros nacimos en el pedacito de época histórica en el cual una serie de personas en el país con mayor poder hegemónico en el mundo se les ocurrió la prohibición, impulsaron la prohibición. Esta es la realidad, si uno lo piensa a grandes rasgos. El tema es que las tecnologías, digamos, para perseguir y para criminalizar son muy importantes. No me refiero a tecnología eh, informática, me refiero a todos los sistemas, todas las tecnologías, los sistemas desarrollados para aplicar políticas prohibicionistas son muy efectivos y son muy importantes, tienen mucho peso, entonces impactan de manera muy amplia en una gran cantidad de personas. Por suerte, también somos del siglo de los derechos humanos. Somos del siglo donde se empezó a generar esta concepción de que existen determinados bienes que son inalienables, o sea, no estoy hablando de bienes materiales, claro. Determinados valores que hacen a la dignidad humana y que estos tienen que ser respetados tanto por parte de los estados como por todo el mundo, digamos, por todas las personas, e incluso estamos dentro de la época donde ya se entendió que como vivimos en un mundo desigual, hay una obligación efectiva de los estados de realizar políticas concretas que tengan que ver con respetar los derechos humanos, no interferir en su ejercicio y es más, realizar acciones efectivas de protección o para el goce de esos derechos humanos en todos los habitantes sobre los cuales digamos, tienen injerencia esos estados. Esto quiere decir, el Estado no puede ni hacer algo que afecte el derecho a la salud, tiene que, o sea, ni hacer algo que lo afecte, si hay algo que beneficia, no puede estorbarlo, y si alguien no goza del derecho a la salud, tiene que tener herramientas políticas, públicas, efectivas para generar mayor posibilidad de acceso a ese derecho a la persona que no lo tenga. Esto es concretamente cómo funciona nuestro sistema jurídico. El derecho a la salud es un derecho humano básico, por una cuestión sencilla, que no hay que ser abogado o abogada para entender. Sin salud no se puede ejercer ningún otro derecho. Forma parte de lo que también es un derecho humano básico, que es la vida digna, y en definitiva la vida. El máximo, el máximo. Es el máximo, claro, deriva del valor máximo que es la vida. Las políticas digamos, criminales, prohibicionistas de sustancias, nacen a partir de que se crea, desde el año 61 para acá, un sistema de control a nivel mundial, de control y fiscalización de determinadas sustancias. Que el sistema tiene, y de hecho está escrito así en la Convención Única de Estupefacientes, cuando se explicaba para qué existía, para qué los países se pusieron de acuerdo en crear un sistema de fiscalización y control, está hecho en favor de las personas, no en contra. A ver, es un sistema que es en favor de la salud pública, la salud general, la salud colectiva. Es para que nosotros tengamos, cuando necesitamos alguna sustancia que tenga un efecto en el cuerpo, tengamos acceso a algo seguro, producido de determinada calidad, controlado de determinada manera, y no nos envenenemos todo el tiempo. Básicamente esto es en criollo, digamos, para que se entienda. No es que fiscalizar sustancias, esto es una opinión personal, pero no es que fiscalizar sustancias sea algo necesariamente malo. El problema es que los niveles de fiscalización y restricción que tienen que ver con el acceso, la producción o la circulación de ciertas sustancias no son para todas igual.
hay sustancias con grados de fiscalización mucho más restrictivo y otro menos restrictivo. Y dentro de las sustancias con mayor restricción en todo sentido está el cannabis. Y la decisión de que determinada sustancia entre en cierta lista con determinados niveles de restricción y eso haga que en el mundo no se pueda producir libremente, no se pueda vender o no pueda circular libremente y se lo combata al revés, son decisiones que tienen que ver con cuestiones políticas. Esto es, claro. no son decisiones 100% científicas, más allá de que podemos discutir horas respecto a qué es lo científico y qué valor tiene lo científico, o qué valor tenía en los años 60. Pero lo cierto es que la marihuana es una de las sustancias que está dentro de las listas de mayor restricción y mayor control, a la par de sustancias como la heroína, o sea, sustancias que desde ya no se conoce ningún uso favorable a la salud, o hasta donde yo sé, ningún uso Claro. favorable a la salud. Y está en una lista con sustancias que tienen o sea, que tienen poder letal, que el exceso en su consumo puede producir la muerte, y alta capacidad de generar dependencia física. No digo el concepto de adicción porque es bastante complejo, pero digamos, tienen una mayor, ¿sabes cómo te das cuenta que algo te genera mayor dependencia física? Simplemente porque tenés lo que se llama abstinencia, o sea, cuando dejás de tomar algo, de tomar esa sustancia, tenés un efecto en el cuerpo posterior. Claro. A ver, ¿por qué explico esto de lo científico? Porque es importante entender que la decisión para que cierta sustancia esté prohibida es una decisión política, y en el caso del cannabis se nota mucho. El cannabis no tiene ni dosis letal media o 50, como le dicen los médicos o los científicos, no tiene posibilidad de matarte, no existe la sobredosis de cannabis, no existe directamente, no hay un solo caso No, en no ningún hay un lugar caso. del mundo de sobredosis de cannabis que mortal, con consecuencias mortales. Cosa que no podemos decir de muchísimas sustancias que son de venta libre, esto también hay que tener en cuenta, que nosotros no es que vivimos en un mundo donde todo lo malo está restringido y lo que no es lo que nos hace bien. El azúcar, por ejemplo, o no quiero citar la bebida azucarada El que, alcohol, claro. sí, bueno, pero el alcohol tiene alguna restricción, pero nuestros hijos toman Coca-Cola desde chiquitos, y eso no tiene una restricción, y Claro. tenemos epidemia de diabetes. México, que es el país de América Latina que más fuerte tiene la política de drogas, es el primer país del mundo en diabetes, y el primer consumidor fuera de Estados Unidos de Coca-Cola, para que se entienda que es Claro. bastante complejo esta lógica de prohíbo sustancias, restringo acceso con determinadas sustancias, porque lo que en realidad estoy haciendo es en favor de la salud pública, cuando no ves que sea coherente una cosa con la otra. O sea, esto digo, no, que los estados tengan que asegurar de distinta manera el derecho a la salud, sí, por supuesto. Como lo dije al principio, es parte de los derechos humanos básicos. El nuestro está obligado, porque tenemos los tratados de derechos humanos equiparados por el artículo Al 75, mismo inciso rango. 22 claro, el mismo rango que la Constitución. Curiosamente, las convenciones de estupefacientes no tienen el mismo rango que nuestra Constitución, porque están ratificadas por leyes comunes. Entonces, si uno tuviera que jerarquizar, por más que sean convenciones internacionales, no son de derechos humanos. Si uno tuviera que jerarquizar, diría Constitución, convenciones de derechos humanos, leyes por debajo. Con lo cual, las convenciones de droga están, de control y fiscalización de estupefacientes, están un escaloncito por abajo, ¿no? Para que se entienda. Pero bueno, lo cierto es que el motivo, la excusa en la retórica de la inclusión del cannabis dentro de estas listas de mayor restricción fue el supuesto potencial tóxico y los supuestos efectos perjudiciales en el cuerpo y en la salud que les dijeron a los redactores de la primera convención y siguientes, o quisieron incorporar de alguna manera por motivos políticos. Había ya en los años 60 información que rechazaba estas hipótesis, pero que sencillamente no tuvo el peso para ser tenida en cuenta, a la par de información
ciertamente con poco contenido, poca profundidad científica, que decía lo contrario. La realidad es que el cannabis siempre fue usado, siempre no, fue usado en América por ciertos grupos sociales, fue abrazado, por decir una manera, por determinados grupos sociales que no eran los de la hegemonía, digamos, no eran los que manejaban el poder. Tenían, y hubo, digamos, en ese sentido, una fuerte voluntad de control de esos grupos, y esta era una herramienta muy útil. Si hacemos un poquito de historia, y yo ahora me quiero acordar qué libro lo cita, porque no me acuerdo de memoria, pero sí les puedo decir esto porque es una cita bibliográfica. La primera ley de drogas en Argentina, la 20.771, fue impulsada en la década del 70 por López Rega. Y López Rega, el argumento que tenía para impulsar esta ley penal, más allá de que Argentina se obligaba, al ingresar al sistema de tratados de fiscalización de estupefacientes, se obligaba a generar normativa interna penal, en materia penal, para perseguir los delitos, las infracciones. O sea que esto era algo que el Estado supuestamente debía hacer, pero López Rega asociaba el consumo de marihuana a lo que él llamaba la guerrilla o los grupos guerrilleros. Entonces lo que decía es, bueno, prohibimos esta sustancia y con eso podemos perseguir a este grupo puntual. En Estados Unidos en los 60 y 70 era bastante reivindicado el consumo de marihuana por los grupos antibélicos, pacifistas, los que nosotros conocimos como hippies. Y esto era un argumento muy fuerte para el Estado norteamericano que estaba en guerra en Asia, de persecución. Bueno, la excusa no... Perseguir por ser pacifista era muy difícil, perseguir por ser... consumir una sustancia ilegal era mucho más fácil, digamos, era un argumento mucho más fuerte, más potente. Claro, y de hecho se usaba así. Pero nosotros estamos además viviendo la peor etapa dentro de lo que es el prohibicionismo del siglo XX, la peor, porque desde los años 70, en que Nixon, el presidente norteamericano Nixon, acuñó la frase guerra contra las drogas, war on drugs, es que nosotros estamos dentro de esa política, que viene de afuera, pero que fue abrazada muy fuerte por toda América Latina y está aplicada en toda América Latina. En toda América. De México, sí, de México para abajo, en toda América. Entonces, no es una cosa tan sencilla y no es tan sencillo que un país se puede correr. Más allá de que van a ver que hay ejemplos como Uruguay, que donde sí se toman decisiones políticas de peso, y se puede hacer, digamos. Pero bueno, los argumentos hay que buscarlos, hay que encontrarlos, porque la realidad es que el sistema de control de estupefacientes tiene una serie de instituciones asociadas, no solamente son tratados escritos, sino que tiene organismos específicos con sede en Europa para controlar el cumplimiento de esos tratados por parte de los países. Y de hecho, cuando Uruguay modificó su ley y legalizó el cannabis, recibió una visita específica de los órganos de control del sistema de fiscalización de estupefacientes. Y no más. O sea, no es tan fácil. Claro, estos organismos internacionales, la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, y los otros dos, la UNODOC, y bueno, los otros organismos del sistema de tratados, son muy estrictos y funcionan, digamos, para controlar que nadie se corra de esta lógica. Nosotros heredamos esta cuestión de la guerra contra las drogas. En los 70, con nuestra primer ley, le incorporamos formalmente la legislación interna, porque hasta ese momento había alguna legislación digamos, que perseguía el uso de determinadas sustancias en la vía pública, pero eran leyes más restringidas, eran en realidad de faltas, tenía un sistema tipo de faltas. Pero en el Código Penal se incorpora, bueno, como ley complementaria del Código Penal, a partir de esa ley. Y tuvimos en el 86, y esto al que le interesa leer un poco, un fallo maravilloso de la Corte Suprema de Justicia, que es el fallo Basterrica, que es, el imputado era Gustavo Basterrica, era un músico. El músico. Ese es un fallo, claro, el músico. Ese es un fallo donde se reconoce, o donde se analizan concretamente cómo tensiona los derechos del artículo 19 de la Constitución Nacional, el derecho el principio de reserva y el derecho a hacer lo que uno quiere, y cuánto el Estado puede meterse en la intimidad de las personas. En tu vida, claro.
claro, cómo colisiona ese derecho con una ley penal que es aplicada persiguiendo el consumo, para que se entienda. O sea, Claro, a ver, la ley penal no dice que esté prohibido consumir, pero dice que está prohibido tener. Es imposible consumir sin tener. no tenés claro. Entonces, claro, entonces la cuestión es si se apunta fuertemente a la tenencia de las sustancias, bueno, en definitiva lo que se termina apuntando y al principal target, digamos, de esa política criminal es el que consume, el consumidor. Bueno, ahí ese es un fallo maravilloso que vale la pena leer porque analiza bien todos los derechos, pero después tuvimos con el convenio internacional contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas del año 88, tuvimos la ley argentina acorde, que es la 23737, la que rige actualmente, que fue modificada hasta el 2016. Esto es importante también aclarar. Es Claro, una ley que no es que, o sea, se sancionó en el 89, principalmente, pero tuvo modificaciones posteriores. Todas las modificaciones que se le hicieron a esa ley fueron para incluir más sustancias, más conductas, ¿sí? Para abarcar y endurecer las penas, para que se entienda. O sea, toda la claro. política criminal de estupefacientes, sobre estupefacientes que ha tenido nuestro país, desde la sanción de esa ley para acá, excepto un fallo que ahora voy a decir, pero eso es judicial, o sea, la política criminal que se impulsa legislativamente y desde el Poder Ejecutivo ha sido cada vez más dura en este tema, más restrictiva y ampliando la mayor cantidad de conductas. Y de manera muy grave, porque las penas en esta ley son realmente muy altas. Tuvimos incluso retrocesos jurisprudenciales en la época de la Corte de Menem, con dos fallos que ni vale la pena solamente saber que, digamos, que fueron para atrás con el criterio que había sentado justamente Basterrica. Y en el Basterrica. 2009 tuvimos, claro, los fallos posteriores, Montalvo, Capalo, bueno, justifican, van para atrás con los criterios, y recién con Sebastián, con el fallo de Arriola, Sebastián y otros, del 2009, la Corte Suprema nuevamente, con un voto que es muy interesante del doctor Lorenzetti, que es interesante no solo porque está bueno el voto, sino porque sigue siendo ministro, entonces eso le da como un valor actualizado, digamos, es un criterio de alguien que actualmente integra este tribunal. Eh, También vuelve a hacer el análisis sobre cuánto el Estado puede meterse en perseguir la tenencia para consumo, específicamente a partir de la aplicación del artículo 14 segundo de la Ley de Drogas, que es declarado inconstitucional porque colisiona justamente con el artículo 19. Entonces, esa es la evolución que tenemos. Nosotros tuvimos durante muchísimos, a ver, y sigue pasando, en la práctica, en la aplicación de la ley de drogas, se persigue muchísimo más el consumo al consumidor y al pequeño tenedor para consumo que Pequeño, a claro. cualquier otra, claro, que a cualquier otra persona que realice una de las conductas abarcadas por la ley penal. En la provincia de Buenos Aires, por si les voy a citar el ejemplo que conozco, pero en la provincia de Buenos Aires, en Lomas de Zamora, por ejemplo, donde yo trabajo, según las estadísticas más recientes que yo pude colectar a título, digamos, de investigarlo, es un porcentaje muy, muy escaso de los procesos que se inician por ley de estupefacientes, por infracción a la ley de estupefacientes, un pedacito muy chiquito, el que realmente después tiene trámite judicial, ¿sí? O sea, Sí, hay un porcentaje muy alto de procesos que se inician y que no quedan en nada. Y el resto, pero sí, a ver, no quedan en nada en los números judiciales y para el operador judicial. Pero para el señor que fue parado en la calle, revisado, requisado y le incautaron la sustancia y la pasó muy mal en la comisaría un rato, lo que fuere, sí tiene un efecto muy fuerte. sí, que Digamos, claro. la mayoría de esos procesos se archivan porque son dentro de los casos que se asocian a Riola, al fallo Riola, se archivan. Solamente un porcentaje muy ínfimo es el que sigue su proceso, su recorrido judicial. Entonces el Estado gasta fortunas en una política criminal a partir de la aplicación de esta ley que se dedica a generar procesos que luego no tienen mayor trámite y que no ha impactado, y acá está la palabra fracaso muy, muy importante, desde que Claro. empezó hasta ahora no ha modificado
los niveles Nada. de consumo, no, No, claro. no. Si la idea es cuidar la salud de la población y que haya menos gente con acceso a ciertos estupefacientes, bueno, ciertamente esto ha fracasado, pero no porque sea un criterio mío, sino porque se ve en la práctica. No se ha reducido, no se reducen los consumos, no se han reducido los consumos, ciertamente no se reduce la oferta, y la oferta existe porque existe demanda, o sea, hay gente que quiere consumir y hay alguien que ofrece eh, Exacto. la sustancia, o sea, existe el mercado, para que se entienda, existe este mercado. Entonces, a lo mejor habría que plantearse seriamente si es realmente una ley penal la, la mejor o la principal política pública que puede tener un Estado en favor de la salud, para realizar algo en favor de la salud. Si es la principal política, o si se podría generar otro tipo de políticas públicas eh, con el mismo efecto, o con el mismo fin, perdón, con el mismo fin, de otra manera, que no sean penales. Porque las consecuencias de las políticas penales, de las políticas criminales penales, van mucho más allá, o sea, son muy amplias y son muy graves, y van mucho más allá de la persona afectada. En el caso del cannabis, se nota y es donde mejor se advierte. Si cada vez que se allana, se procesa, o sí, se procesa, se incorpora en un proceso penal una persona que cultiva para extraer una sustancia que le hace bien a la salud, tanto a esa persona como a alguna persona llegada a ella, el nivel de daño es enorme. No Enorme. solamente, claro, no solamente por ser incorporado a un proceso penal, que ya es algo tremendo, que tiene un impacto desde lo afectivo, desde lo psicológico, y un impacto social muy grave, y solo en la incorporación al proceso, ¿no? Después está el hecho concreto de que le saquen la sustancia que usa para el tratamiento. Entonces, después tenés la afectación directa en la salud de la persona que estaba siendo tratada. Vos Eso podés por, contar, a propósito de eso, las vivencias que tuviste con el tema del fallo de Adriana Funaro, ¿verdad? sí, yo lo iba a contar justo, es más, tengo el fallo para leer un pedacito, porque no quería faltar a la verdad del dictamen del fiscal, que es brillante, pero lo que quiero explicar es que en este caso es cuando se ve más claramente, en el caso del cannabis, el cannabis usado en favor de la salud, es cuando más claramente se ve la afectación de derechos humanos y el fracaso del prohibicionismo. O sea, una política que dice que es en favor de la salud y lo que produce es exactamente lo contrario. Lo Que contrario. además, claro, pero que además es grave porque el Estado está obligado a hacer justamente eso está obligado a no hacer eso que está haciendo. O sea, el Estado argentino está obligado a respetar los derechos humanos y a hacer políticas en favor de los derechos humanos, en favor del derecho a la salud. No puede hacer políticas públicas Discúlpame, que en la práctica lo perjudiquen o lo dañen. se me ocurre hacer una analogía, pero muy, muy sui generis, del rol del Estado en cuanto a cómo está jugando el Estado en estos momentos con el tema de la pandemia. El rol protector de la Bueno, salud, digamos. Bueno, acá es muy interesante. Yo escribí sobre este tema porque me parece muy interesante. Creo que si algo que nos ha demostrado esta pandemia es que el Estado es indispensable en materia de salud, y que los criterios, digamos, comunitarios, o sea, las lógicas comunitarias de apoyarnos entre todos para esto, de poner los recursos que tengamos, no importa de dónde vengan, al servicio de lo que se necesita, es la única manera que tenemos de prevenir afectación en la salud de la mayor cantidad de gente posible. Creo que eh, es más, y esto lo están pensando hasta las personas con mayor lógica liberal que he escuchado hablar, o sea, gente que hablaba, sostenía fuertemente o apoyaba fuertemente la lógica neoliberal y criticaba muy fuertemente el welfare state o el estado de bienestar, eh, hoy está diciendo menos mal que tenemos un estado presente, menos mal que hay un Ministerio de Salud con este nivel de fortaleza y de trabajo, porque si no, ¿cómo estaríamos? Bueno, estaríamos quizás como están países que han dejado librado al mercado y a las posibilidades de cada uno la salud.
Argentina no está haciendo eso. Entonces, si estamos viendo que los resultados son buenos, y esperemos cuando termine todo esto poder seguir evaluando de esa manera, y que nadie se salva solo, porque es así, Exactamente. y que nos ayudamos, o sea, tenemos buenos resultados porque tenemos un Estado presente en materia de salud, y que la problemática es tan importante y afecta a tanta gente y tiene tanta gravedad que es ineludible la presencia del Estado en esto. Porque por ahí en Claro. otras cuestiones puede ser, bueno, es momentáneo y después me corro, pero esto no, esto para mí tiene No, que no, ser no, una no. política pública a largo plazo. A ver, Exacto. Argentina lo tiene con la educación Te universitaria. iba a decir eso. Ahí tenemos una política pública sostenida, más allá de los embates que ha tenido de algún gobierno medio neoliberal, pero ha tenido una política muy fuerte de gratuidad en la enseñanza universitaria que lleva un siglo y no está en discusión y todos decimos esto lo pagamos entre todos y sabemos que no todos acceden, pero lo tenemos que sostener igual y lo que hay que hacer es lograr que la mayor cantidad de gente acceda. Bueno, en materia de salud creo que tendría que operar una lógica parecida a esta, ¿no? Es Parecida. lo que Sí, parecida sí. a esta, es lo que creo y que la pandemia ha resaltado. La pandemia también ha resaltado otra cuestión que es muy fuerte. Yo tengo, cuando hablo en cualquier lado, tengo puestos unos lentes violetas. Yo no miro la vida sin color violeta. Soy feminista, o me reconozco como feminista o machista en deconstrucción, se podría decir, porque uno se va haciendo feminista con el tiempo, pero si hay algo que la pandemia nos ha puesto relevancia es la importancia de los roles de cuidado, que en Argentina, según la mayoría de las encuestas, están entre el 70 y el 80% a cargo De la mujer. de las mujeres, claro. Entonces, el tema es, en la pandemia se han exacerbado estos dobles o triples roles y han recaído muy fuertemente porque sencillamente no se pueden delegar. Muchas mujeres no tienen esa opción, nunca la tuvieron. Pero un montón sí, salen a trabajar a otro lado y tienen a otra mujer, por supuesto, sobre la que delegan algún rol de cuidado u otro, o en el caso de un tema de salud grave, a lo mejor hay un equipo de gente que trabaja para acompañar en algún tratamiento a una persona que necesita. Estoy pensando en discapacidad o en trastornos del espectro autista, por ejemplo, con las terapias y los equipos que trabajan o las escuelas para gente con capacidad especial, los hogares de día, esos lugares. Eso hoy no funciona. Entonces, todos Claro. esos roles de cuidado, de limpieza, de cambio, no sé, de pañales y de adulto, de reemplazo de terapias como fuere, de hacer los ejercicios para que la persona no pierda movilidad, no, de sostener psicológicamente, de sostener aún en cuestiones, en problemas psiquiátricos, porque esto también, a gente que por ahí hacía tratamiento ambulatorio, todas estas cuestiones hoy caen sobre la persona que ejerce el rol de cuidado dentro de la casa, y mayormente son mujeres. Son mujeres, sí. Entonces, exacto, entonces si uno hace un análisis de mirando esta situación de emergencia en cuanto a la presencia del Estado y la cuestión de la salud, y la grave afectación que esto está, digamos, que está teniendo, esta repercusión que está teniendo en las mujeres, y que no sé cómo va a terminar. Yo digo, si no terminamos todas pidiendo licencias psiquiátricas en octubre, no sé cómo lo logramos. Hablábamos la otra vez porque bueno, los que hacemos trabajo esencial tenemos, o sea, salimos a trabajar y más tenemos todo el resto encima. Pero bueno, lo cierto es que estas dos cuestiones, cuando uno las mira relacionadas con los temas de cannabis en favor de la salud, ve una triangulación de mucha complejidad. Porque las personas usuarias de cannabis para la salud eh, son personas que en general la gran mayoría tienen patologías que son bastante graves y que son Son, crónicas o sí, incapacitantes. Entonces ya el rol de cuidado, el acompañamiento de esa persona ya es muy complejo en el día a día, es muy complejo. Si a eso se le suma que esto va a ser 24/7, porque no hay forma de que no hay venga, no sé, forma. el acompañante terapéutico no lo vas a tener, por citar un ejemplo de una de las tantas. Y si esta persona usuaria, justamente la sustancia que le hace bien es el cannabis, y no tiene acceso legal,
Bueno, vemos que hay una doble afectación de derechos muy grave. Una afectación para la persona que necesita la sustancia y una afectación muy grave también con consecuencias negativas en la salud en la persona de la mujer cuidadora. Entonces acá hay que mirar las dos cosas, el derecho humano a la salud y todas las obligaciones que tiene el Estado argentino en materia de género, de no profundizar desigualdades o inequidades de género. No solamente, el Estado argentino no solamente está obligado a evitar la violencia de género y generar políticas públicas para que las mujeres no sean víctimas de violencia, también está obligado por instrumentos internacionales de jerarquía constitucional a realizar políticas efectivas para no profundizar la inequidad de género o al revés, o trabajar para igualar, Para igualar, en claro. para igualar las condiciones, claro, de las cuestiones de género. Entonces acá vemos que la ausencia del Estado en el acceso al cannabis, o sea, la falta de acceso al cannabis, en muchos casos trae como consecuencia una profundización en la desigualdad de género, en la afectación al derecho a la salud y en la desigualdad de género. Tenemos doble afectación, el cuidado y la cuidadora, o el cuidade y la cuidadora, para que se entienda, claro. ¿Por Es qué no el caso de, volvés vuelvo para al atrás y fallo? cuento el caso de Adriana. Sí, El caso de Adriana es muy, muy importante. A ver, yo no quiero ser autorreferencial, pero para mí es muy importante por el contenido. A ver, vamos a primero poner un poquito en foco. La ley de estupefacientes le da competencia, o sea, la competencia original en la ley de drogas es de la justicia federal. ¿Sí? Esto es importante saber. Son los jueces federales los que tienen, y fiscales federales, los que tienen competencia en las figuras penales que están previstas por la ley 23737. Pero, en consonancia con las políticas manoduristas que fuimos trayendo incorporando cada vez más, se generó en un momento dado, a ver, era tanta la cantidad de casos, uno de los motivos, ¿no? Uno de los motivos era explicar este. Se llenaban los juzgados y las fiscalías federales con causas de consumo, estas chiquititas que se archivan después por aplicación de Arriola. Se llenaban de consultas en los teléfonos de los turnos de los funcionarios judiciales por este tipo de cosas que no tenían demasiado sentido y era un dispendio jurisdiccional, un dispendio de fuerza de seguridad tremendo. Y esto aparentemente obstaculizaba de alguna manera, complejizaba o dificultaba la actuación de las mismas de los mismos operadores judiciales en los delitos más importantes, en el narcotráfico, en los delitos más graves. Entonces, pensando una solución o algún tipo de argumentación que le diera otro tipo de herramientas a la justicia federal para ocuparse de lo más importante, que era la lucha contra el narcotráfico, se pensó, bueno, ¿qué tal si algunas de las figuras de la ley penal se las damos a las justicias ordinarias? Ordinarias se le dice a las justicias locales, provinciales, para que se entienda. Entonces, en la provincia de Buenos Aires tenemos la suerte de tener implementada la ley 26.052, que toma competencias de la ley de drogas y se las da al Poder Judicial de la provincia. Básicamente le da todas las figuras del artículo 14, el 14, inciso primero, es la tenencia simple de estupefacientes, y el inciso segundo es la tenencia inequívocamente para consumo, que es la declarada inconstitucional por Arriola. Entonces, le da también competencia en el inciso quinto C, en el artículo quinto, inciso C, que son la figura, digamos, que más se aplica en la práctica es la tenencia con fines de comercialización. El quinto C es un artículo que tiene penas que van de 4 años a 15 años de prisión. ¿Sí? Lo menciono porque después voy a explicar qué impacto tuvo eso en la situación carcelaria de la provincia, que es interesante. Pero bueno, esa competencia se la dieron a la justicia provincial. ¿Qué pasa? El quinto A, que es la siembra y cultivo de plantas para producir estupefacientes, no se lo dieron a la provincia de Buenos Aires, quedó en la órbita federal. Pero las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires intervienen como cualquier fuerza de seguridad en cualquier delito y después se fijan a quién le dan la competencia, claro. Bueno, Adriana Funaro es una activista canábica histórica. Es una persona muy conocida en el ambiente del activismo canábico desde hace muchos años. Es una mujer con un corazón maravilloso, sumamente pacífica,
que ha tenido una vida muy difícil y que tiene gonartrosis, tiene artrosis en las rodillas, que también tenía su mamá. Y tiene una artrosis muy avanzada, que aparte es una enfermedad degenerativa crónica, no se va a curar, esto es lo que quiero explicar, y además tiene una úlcera crónica. Entonces el problema que tiene Adriana es que ella, para tratarse el dolor de las rodillas, que es tan fuerte y es tan grave que no le permite caminar, tiene que tomar alguna medicación para el dolor. Pero todas las medicaciones para el dolor le revientan el estómago, donde ella ya tiene una úlcera. Entonces ella se encuentra con esta situación, que no puede vivir una vida digna si no tiene, de alguna manera no evita ese dolor, no frena el dolor en las rodillas. Entonces, como es una persona que usa marihuana desde hace muchísimos años y conoce mucho sobre el tema, se tomó conocimiento de que existía el uso a través del aceite y aprendió a hacerlo en forma artesanal y lo empezó a hacer y lo empezó a consumir. Y la vida le cambió absolutamente. Adriana, además, como tiene un corazón de oro, suele regalar parte de lo que tiene, o sea, ella hace una extracción de aceite y si le sobra, le da solidariamente. A quien fuere, a quien necesite. Desde ya no cobra absolutamente nada y ella tampoco es o sea, no es ni farmacéutica ni pretende serlo. A ver, que quede claro. Hay alguna persona que por ahí tiene acompañamiento médico y necesita, y la conoce Adriana y Adriana le hace lo que el médico le indicó, o lo que el médico, básicamente es esto. Pero no hay ningún tipo de transacción comercial, en lo más mínimo nunca la hubo, ni tampoco ella le dice a la gente toma esto y se lo va regalando por la calle, ni mucho menos. Adriana vive en una casa que tiene un jardín grande y que tiene plantas que no se ven desde afuera, nadie las ve y ella no las muestra ni las está, digamos, publicitando de ninguna manera. Lo que hace lo hace para ella y solidariamente para alguno que otro, y nada más. Esto para que se entienda que el tema de la relación entre lo que ella hace y el artículo 19 de la Constitución. Ahora, Adriana tiene un vecino pegadito y ella tomó la decisión en algún momento de hacer una medianera de material. Una decisión con la que el vecino no estaba de acuerdo. Tuvieron varias fricciones por esta cuestión. Y lo que terminó haciendo el vecino es haciéndole una denuncia penal por la existencia de las plantas que tenía Adriana. En la denuncia él dice que ella hace aceite medicinal, pero además dice que vende. Y usa incluso la expresión narcotráfico en el marco de esa denuncia. Entonces, la fiscalía que interviene de la localidad de Seiza, Fiscalía de la Justicia Provincial, porque la denuncia se hace en la Justicia Provincial, entra ahí, o sea, esa denuncia se hizo ahí, no en la Justicia Federal, manda a investigar, no encuentra absolutamente ninguna prueba de venta ni comercialización de absolutamente nada, no ven plantas, la policía no ve plantas, y para poder ver las plantas lo que hacen es subirse a un techo o a una altura, a una construcción de altura, probablemente la casa del mismo vecino denunciante, y sacar fotos hacia el interior del jardín de Adriana. Una de las cuestiones que la defensa discutió fuertemente, la afectación de la intimidad. Pero bueno, con esas fotos y esa denuncia, el 20 de febrero de 2017 allanaron la casa de Adriana, encontraron las plantas y decidieron primero aprenderla y luego, bueno, fue convalidada su detención y se quedó detenida. Ella llegó a ver, no solamente se quedó detenida, sino que le sacaron todas las jeringas con aceite que tenía, todas las plantas plantines, todos los objetos con los cuales producía o extraía estos derivados de cannabis. Claro, todo, le sacaron absolutamente todo. Inclusive secuestraron 3 revistas THC. Como bueno, que como un indicio de, no sabemos de qué, de lectura. No sabemos cómo iba a ser valorado eso en algún momento, pero eso era una de las cosas más cómicas dentro de este drama. Les voy a contar además que en el momento que se la estaban llevando detenida Adriana, la comunidad canábica, que es súper solidaria, algunos compañeros del movimiento fueron a la casa, a la puerta, ¿no? A la vereda, y discutieron, tuvieron un cruce con el vecino.
Entonces el vecino terminó llamando a la policía y se inició una causa paralela en la que se imputó a una periodista famosa en el movimiento canábico y a 2 activistas por delitos en perjuicio de este vecino. O sea, que al día siguiente, el 21 de febrero, en tribunales de 6 había 2 causas. Una seguida contra Adriana por infracción al artículo 5º, inciso A, porque no había inciso C, porque no había comercio ni nada parecido a eso, y otra por tentativa de violación de domicilio y amenazas contra estas 3 personas que habían ido, una de las cuales era simplemente la periodista que estaba sacando fotos. Otros 2 Claro. eran 2 activistas, y la 4ª imputada en esa causa también fue Adriana, a la que le imputaron la infracción al artículo 209 del Código Penal, que es la intimidación pública. Y el cuerpo del delito, la acusación concreta en ese momento fue que ella había instigado de alguna forma, en voz alta, públicamente, a los otros 3 imputados de la misma causa a realizar conductas en contra del vecino denunciante. Sí. Una cosa así. En algún momento que no se sabe cuándo era, porque en ningún momento ella nunca sale a la vereda, sale ya dentro de un móvil policial. O sea que, bueno. Claro. Entonces, al día siguiente, cuando esto llega a tribunales, yo estaba de turno, me toca intervenir en los dos procesos. Intervine solamente que en el grave era el proceso en el que Adriana estaba detenida, el otro no tenía nadie detenido, entonces no tuvo el mismo trámite, digamos, muy diferente. Pero bueno, ella lo que hizo fue explicarme exactamente qué era lo que hacía y enseñarme de cero, porque yo era analfabeta en materia de cannabis. Sí tenía muy claro la injusticia cómo se aplicaba la injusticia y la afectación de derechos humanos que importa la política criminal de la guerra contra las drogas. Y de hecho yo fui uno de los 250 magistrados y magistradas que firmamos un documento cuando se cumplieron los 30 años del fallo Basterrica, exigiendo al Estado una política criminal de drogas con perspectiva de derechos humanos, porque veíamos las injusticias que se producían a partir de la aplicación de esta política, la práctica, digamos, de la política. Claro. Entonces, yo tenía una postura en ese sentido porque lo vivía a diario en otros casos, en otros procesos con otras personas. Nunca me había pasado de tener tan claramente que defender a alguien de tener que defender a alguien que tan claramente lo que hacía era en favor de su salud. Tuve un caso anterior al de Adriana, pero que no hubo manera de que se escuchara un planteo de uso medicinal, en ese caso de marihuana, con otras características, ¿no? Pero digamos, yo ya había perdido uno, por decirlo así, con un planteo similar. Lo que pasa que el de Adriana tenía la gravedad de que era mucho más fácil de acreditar porque tenía un montón de pruebas a favor. Si bien se supone que tiene que ser al revés. A ver, se supone que es la fiscal, el que tiene que acreditar o la que tiene que acreditar que la persona comete el delito. Claro, que el hecho existió y la responsabilidad penal. Pero bueno, acá yo entendí desde el principio que si no se hacía una defensa muy proactiva y no se cuestionaba muy fuertemente y se acompañaba con pruebas muy fuertemente la ley vigente y se acompañaba con pruebas, no iba a tener mejor, digamos, no iba a ser una buena defensa. La defensa tenía que ser proactiva, modificar y interpelar, poner en jaque, digamos, algunas cosas que se dan por sentadas dentro de la política de drogas en el mundo judicial, en la cabeza de los operadores judiciales. Y la primera era cuestionar qué es el cannabis, para qué se usa, por qué se planta, o sea, por qué la gente no accede por otra vía, cuestionar si es un estupefaciente, si puede ser entendido como un estupefaciente en cuanto a sustancia tóxica. Puede seguir siendo entendido como una sustancia tóxica cuando la gente lo usa a favor de su salud. Está mal dentro de la clasificación, o sea, esto es una de las cosas que planteé la inconstitucionalidad del 5A, con varios argumentos, principalmente afectaciones al derecho a la salud. También planteé el artículo 19, la aplicación de los criterios de Arriola, porque las plantas de Adriana no se veían. No se veían. No se veían, no, de ninguna manera. Con lo cual, bueno, hubo varios planteos y lo que sí ella hizo fue explicar desde el principio, reconocer, y en esto es un quiebre,
porque a diferencia de otros casos donde las personas se negaban a declarar y después los abogados buscaban argumentos técnicos, acá Adriana declaró desde el primer momento. Declaró muy extensamente, contestó todas las preguntas que se le hicieron, todas las dudas que tenía el fiscal, que tampoco sabía, porque le pasaba lo mismo que a mí, contestó absolutamente todo, pero claro, reconoció la tenencia de las plantas, la producción del aceite e incluso la entrega solidaria. Reconoció todo, o sea, dijo, esto es lo que yo hago, claro, esto no puede claro, ser considerado un delito. Y yo acompañé este criterio, digo, esto que hace esta mujer no puede ser considerado un delito. ¿Cómo vamos a perseguir penalmente a alguien que está haciendo algo en favor de la salud? Y que resuelve un problema que el Estado no resuelve por otra vía. El caso, Adriana estuvo 3 días más o menos aproximadamente en dependencias policiales y luego le fue concedido el arresto domiciliario por las cuestiones de salud que refería antes. Y porque aparte se había quedado sin su tratamiento, básicamente. claro, No claro. en su casa, porque ahí era donde estaban las plantas, tuvo que ir a otro lado y estuvo 2 meses en arresto domiciliario en ese otro lugar. Lo que pasó fue que en ese tiempo, apenas ella después de su declaración, bueno, presentamos un montón de pruebas. Carlos Magdalena, el neurólogo, vino especialmente de Seiza, declaró, también contestó, estuvo un tiempo largo contestando preguntas, dando explicaciones técnicas, activistas que ya habían sido involucrados en algún momento en procesos penales en Capital, vinieron, declararon, acompañaron copias de las resoluciones de sus procesos, pacientes, gente que, Claro. claro, que eran usuarios, fueron y declararon, vecinos del barrio que explicaban que ellos no tenían la menor idea que Adriana tenía plantas porque no se veían de afuera, porque no vendía nada, ni nada por el estilo, ni ofrecía, ni nada por el estilo. O sea, acompañamos historias clínicas de ella, de algún paciente que ella acompañaba, los protocolos de la agrupación de cultivadores en los que Adriana, en ese momento que Adriana integraba, que eran protocolos que tenía la agrupación donde hacían el seguimiento de a quién le daban el aceite, para que se entienda que trataban de hacer algo serio, no estaban haciendo Serio. Sí, 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 sí. algo así nomás, claro. Acompañamos toda esta prueba, ahora me quiero acordar alguna más, fue muy extensa, y lo que también acompañé es fojas y fojas y fojas con impresiones de informes del Transnational Institute, o sea, de una serie de instituciones que viene haciendo Lo que críticas a la pasaba en otros política de lugares drogas. con respecto a eso. Académica, claro, pero cuestionamientos escritos por académicos Claro, internacionales, por expertos internacionales, que además, era muy interesante esto, estaban en su gran mayoría dentro de la solapa, de una solapa de la página web de la Cámara de Diputados de la Nación. O sea, no es que yo traje material de otro lado, pero parte, por ejemplo, revistas THC. O sea, yo presenté como prueba en favor la revistas THC, parte de esas claro. publicaciones. Pero a la vez, ya estaba, Adriana la detiene en el 2017, y en el 2016, la ley que hoy conocemos como 27.350, la ley de cannabis medicinal, tenía media sanción de la Cámara de Diputados. Entonces, en la Cámara de Diputados, cuando uno entraba a la página web, dentro de Ya la sabía. solapa, claro, de la Comisión de Salud, de Acción Social y Salud era en ese momento, había una solapa específica que decía cannabis medicinal. Y vos te metías y tenías, además de toda la legislación, material para informarte, crítico de la política contra Claro. las drogas respecto de cannabis. Entonces acompañé esto y dije, miren, es público, no es algo que es un criterio de la defensora. Por suerte, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora revocó el 27 de abril la prisión preventiva de Adriana, le dio la libertad, declaró lo que conocemos nosotros como falta de mérito, dijo, bueno, esto que ella hace no es en perjuicio de nadie, es en favor de la salud, y además tuvo en cuenta la reciente sanción, porque tuvo la aprobación en la Cámara de Senadores, apenas empezaron las sesiones ese año, la reciente sanción de una ley que reconocía el cannabis como una sustancia con Final. uso, claro, de uso en favor de la salud. Entonces dijo, bueno, Claro. a ver, si el Estado mismo está diciendo que esto puede ser usado en favor de la salud, bueno, a ver, evidentemente algo hay acá. Esta mujer no hay prueba de que lo que haga sea en perjuicio de la salud de nadie. Entonces, o ponga en riesgo la salud de nadie. Entonces, le dan la libertad. El caso de Adriana siguió, porque la Fiscalía mantuvo su criterio y lo siguió impulsando. Pidió la elevación a juicio al año siguiente, agregó las pericias. Yo presenté también todo un cuestionamiento, un planteo cuestionando toda la pericia, que para mí está
en general las pericias en esta materia tienen muchas falencias y son fácilmente cuestionables por parte de algún abogado entrenado en esto, me refiero, porque es súper Claro, claro, claro. específico. Eh, y bueno, recién al año siguiente, en 2018, termina por resolverse, la misma sala de la misma Cámara de Apelaciones vuelve a tomar el caso y vuelve a decir, pero a ver, ya lo expliqué, saca otro fallo diciendo, no, no cambió la situación, está claro que esta mujer hace algo en favor de la salud, y dicta el sobreseimiento. No termina ahí. Perdón, ya a fines del 2017 se había decretado el sobreseimiento de Adriana y de las otras 3 personas en la causa que les comenté, que se inició en paralelo. Yo hice un planteo ahí, quedaron todos sobreseídos enseguida. Pero la Fiscalía de Cámaras de Lomas interpuso un recurso de casación contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que sobreseía a Adriana, o sea, interpuso otro recurso contra la resolución que la declaraba inocente en definitiva, para que ese recurso sea revisado por el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que es el principal tribunal penal de la provincia ante la Corte, digamos. Entonces, Claro. allá fue. Y ahí es donde pasó algo maravilloso y que tiene para mí mucha relevancia jurisprudencial. Discúlpame, estamos con muy poco tiempo. Si vos querés hacer muy brevemente, yo creo que se nos va a cortar la transmisión. No sé si podremos retomarla después, No sé. porque ya se nos está cortando. Si querés, intentamos nuevamente a ver si podemos